Paleolítico inferior, época del 600 a 700 a.C. El uso de la piedra y el hueso y la madera para sus utensilios. Su alimentación era más herbívora que carnívora. Implementaron la técnica del fuego para la cocción de alimentos y su fuente principal eran los carbohidratos a base de semillas, frutas y hierbas. Neolítico, 800 a.C. Sus primeras asentaciones eran sedentarios, se situaban cerca de ríos para mantener vivas sus cosechas de cereal, trigo y legumbre. Inventaron la rueda, inventaron la cerámica y tejido y fueron los primeros agricultores y ganaderos. Mesolítico, 6500 a.C. Se asentaban en pequeños pueblos y vestían de acuerdo al lugar. Construían sus viviendas y tenían el comercio de artesanías. Su comercio se basaba en artesanías y cosas a base de algodón. Hacían vasijas de barro y de metales. Ya para ese tiempo ya inventaron la metalurgia, cobre, estaño, bronce y hierro. Cultura mesopotámica, del 600 al 500 a.C., considerada como la primera civilización ubicada en el Oriente Próximo. Se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Se asentaban cerca de ríos, creadores de la escritura, y crearon la cerveza, cebolla, puerro, ajo, especias para condimentar los alimentos, así como cocinaban con aceite de sésamo y de oliva. Conocieron la fermentación láctica y hacían 20 tipos de queso aproximadamente. Tenían una forma de trueque con los dátiles, gustaban de sopa y asados y conservaban los alimentos salados, secados y de cocidos. Griegos, siglo VII a.C. Lo más importante para los griegos era que la belleza se encontraba en el hombre. Con la muerte de Alejandro Magno llega el fin a la Grecia clásica. Se realizaban Juegos Olímpicos. Tenían 12 principales dioses. La bebida de los dioses era la ambrosia. 3 veces al año se realizaba el simposium. Romanos, siglo VIII a.C. Su vida social era comercial, tenían una religión politeísta. Crearon el panteón romano. Los dioses estaban directamente relacionados con las actividades agrícolas y la vida doméstica. Veneraban a los espíritus de la naturaleza y a los espíritus de los antepasados. Tenían 3 comidas, el almuerzo, la comida y la cena. Cultura china, del 300 a.C. Civilización más antigua. Su estructura social era emperador, nobleza, burocracia, comerciantes y artesanos, campesinos y esclavos. En su alimentación comían granos de arroz, trigo, mijo, carne de cerdo, pollo, pato, ganso, perro, vegetales, habas de soya, nabos, cebolla. La Edad Media Baja. Este periodo abarca desde la caída del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla. Su comida era muy especiada, pesada a base de cerdo, caza y pesca. La Edad Media se considera como los reinos que le dieron vida a Europa. Muy importante dentro de los monasterios, ya que eran quienes atendían a los enfermos. En España se empezó a crear el vino tinto, en Francia el champán y las pastas de hojaldre. Con esto llega el feudalismo, que es un sistema de gobierno y organización económica, social y política basada en ligamentos de señores feudales y esclavos. Las cruzadas. Estas guerras tuvieron lugar durante la Edad Media porque fueron la causa de un contacto entre Europa y el Oriente que influyó en ambas culturas, trascendiendo también en la gastronomía. Las cruzadas se iniciaron en el siglo XI por un primer motivo de carácter religioso. Las culturas que aparecieron en la época precolombina fueron inca, maya y azteca. Los productos que consumían eran maíz, cacao, chile, tuna y aguacate. Los aztecas fueron quienes compartieron con los españoles la mayoría de sus conocimientos. Época colonial en España. Cocina con influencia árabe, la primera en conocer la mayoría de los alimentos procedentes del Nuevo Mundo. La papa ya se consumía en España desde 1534. Hubo un uso excesivo de especias
y se hacían 5 comidas al día. Época contemporánea. Los siglos XIV y XX suelen agruparse bajo la denominación de época contemporánea, y esta se caracteriza por la revolución industrial. Podemos encontrar alimentos como productos intermedios, harinas, aceites, azúcar, vinagres y entre otros ya eran fabricados. Asimismo, en esta época se da la emancipación de la mujer. La mujer solía trabajar un tanto más que los hombres y un 80 o 90% de la población era rural. La mayoría de las empresas industriales y comerciales eran igual que las explotaciones agrícolas y familiares. Un número cada vez más grande de mujeres entra a trabajar en fábricas y oficinas. Esto resulta difícil por la dificultad de combinar actividades profesionales y domésticas. En la segunda mitad del siglo XX adquieren aparatos que supuestamente las han de ayudar a las labores del hogar y preparación de comidas. La Bella Época. Bella Época designa el periodo de los años 1900 a 1910. Imponía nuevos valores de la ciencia del progreso. Fue un paraíso perdido tras la Primera Guerra Mundial. Se alcanza una economía mundial estable y la burguesía, por lo tanto, aumenta su poder económico. Nace el expresionismo, fauvismo y modernismo. En el ámbito gastronómico podemos encontrar a cocineros como Auguste Escoffier, Grimond de la Reynière, Berchoux y Brillant Savarin, ambos con aportaciones importantes en el ámbito gastronómico. Durante la época actual, los chefs han tomado gran relevancia alrededor de todo el mundo, ya sea con sus preparaciones u objetivos que ellos logren.